Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos senderistas. Estamos acá nuevamente, como todos los lunes, en vivo por Mantra FM, Senderos hacia la Libertad. Está abierto el chat. Bienvenidos a todos los oyentes que quieran escribirnos y acá mandar saluditos también. Y voy a dar la bienvenida a mi querido compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Bien, buenas tardes, queridos senderistas. Nuevamente acá los lunes. Todos los lunes estamos presentes a las 7 de la tarde en Mantra y por Senderos hacia la Libertad. Y hoy volvemos a tener un invitado de lujo. Sí. Así que queremos mucho, sí. Y yo valoro mucho que estés acá, el señor Rufo García Rubio. ¿Cómo estás, Rufo? Hola, muy bien, Lili, muchas gracias por invitarme otra vez a vuestro programa y a tratar de compartir algunas ideas con vuestros oyentes y en lo posible, poder esclarecer algunos conceptos que me parece que son muy importantes en este momento en que estamos como humanidad. Así es. Venimos un poco en un continuado del programa anterior. Para los oyentes que no lo escucharon, los invitamos a entrar en el canal y ver el programa, la primera parte de este programa que continuamos hoy. El tema un poco que había surgido era lo verdadero y lo ilusorio en relación a estos tiempos de virtualidad, de inteligencia artificial y cómo, digamos, cómo detectar esto de qué es verdad, qué es mentira, dónde nos paramos como seres humanos para, justamente hoy estábamos hablando, ¿no? De no sentirnos tan vulnerables o tan indefensos ante estos movimientos que está habiendo a nivel social. Bueno, Rufo, si querés agregar algo en función a lo que veníamos charlando, ¿por dónde arrancamos? A ver. Sí, bueno, primero quisiera arrancar con una mención a una persona muy importante dentro de lo que es el movimiento antroposófico mundial y que escribió un libro maravilloso sobre la inteligencia artificial que se llama La última batalla de la humanidad y que hace una semana que cruzó el umbral, nos dejó. Entonces queremos agradecerle a él y le acompañamos en este momento. Así que si alguien quiere conocer, saber de qué se trata la inteligencia artificial, puede leer este libro de Nicanor Perlas, La última batalla de la humanidad. ¿Cómo se llama él? Nicanor Perlas, es filipino. Perlas. Él fue ministro de Filipinas, primer ministro. Bien. Bueno. ¿Y dónde se puede conseguir? El libro está editado por Editorial Antroposófica, se puede conseguir en cualquier librería del país o también directamente en la página web. La página de la Editorial Antroposófica. Genial. Ahí vamos. Bueno, seguirlo. Con respecto a tu pregunta, Lili, voy a tratar de continuar, de ampliar un poco este tema tan fascinante dentro de lo que es posible en una hora, porque la verdad que queda el corto. tiempo es muy cortito, sí. Pero sí quisiera decir que justamente es en este momento de la humanidad, por suerte, tenemos la antroposofía, que es la ciencia que puede ayudarnos a entender el momento actual y el futuro, ¿no? Tenemos que prepararnos en este presente para encarar el futuro y yo hoy voy a tratar de esclarecer un poco, ¿no? ¿Qué significa ser un hombre contemporáneo, un hombre de época, ¿no? Y qué significa también la antroposofía en esta época. Porque la humanidad ha recibido este enorme regalo, que en realidad es la transformación totalmente de la vida cultural del ser humano desde un nuevo concepto ampliado, ¿no? No importa que sea medicina o que sea arte o que sea pedagogía o que sea agricultura, no importa, es un concepto ampliado, es una ciencia ampliada hacia conocimientos que, digamos, involucran un concepto del ser humano superior al meramente racionalista. Para ello voy a hacer una especie de historia previa, porque es importante entender a través de la propia biografía de la historia y a través de la propia biografía nuestra, cómo las cosas que pasan y que debemos acogerlas, disfrutarlas, hacerlas y desde ahí poder dar un salto. Tenemos, por ejemplo, una biografía, que podemos decir es una biografía cósmica, donde tenemos al Sol como centro, o sea, uno podría decir ahí el Sol es lo que acá en la Tierra es un yo, el Sol para el universo, para el zodiaco, es un centro, ¿no? Pero
a la vez que es un centro, es un planeta, ¿no? Y este Sol sabemos que se mueve alrededor del círculo zodiacal durante un tiempo en cada signo, ¿sí? Nosotros lo experimentamos en nuestro año telúrico, en nuestro año terrestre, en tiempos muy cortos. Pero en realidad el tiempo biográfico del Sol es que el Sol tarda una cantidad de años en dar una vuelta completa al zodiaco. Esto ya lo dijo Platón, fue el primero en que hizo estos cálculos, e informó que el Sol tarda 25.920 años en recorrer el zodíaco completo. Claro, si el zodíaco tiene 12 signos y tenemos 25.920 años, lo dividimos por 12, entonces nos va a dar un tiempo, una duración medible de cuánto tiempo el Sol está, por ejemplo, en el signo de Aries, ¿no? O cuando el Sol entra en el signo de Aries, ¿qué va a pasar en la Tierra? O cuando el Sol entra en el signo de Piscis, ¿qué va a pasar en la Tierra? O cuando el Sol entra en el signo de Tauro, o Géminis, o Cáncer, ¿no? Entonces, esa medición de 2160 años, lo que mide son las grandes épocas de la vida cultural. Nosotros, como humanidad actual, estamos involucrados de una forma muy intrínseca con tres épocas, las dos anteriores y la nuestra, porque son las épocas que en la vida biográfica del ser humano, si uno podría decir la biografía del ser humano, la biografía de la evolución de la Tierra, se mide en septenios. Entonces, nosotros tenemos 3 septenios, que son los 3 septenios corporales, o sea, el cuerpo físico, el cuerpo vital, ¿no? Y el cuerpo anímico o de sensaciones. Tenemos 3 septenios del alma, que son 3 septenios que en realidad es uno solo, porque dentro del alma son los septenios propiamente de la identidad, de la yoidad, y después tenemos 3 septenios del espíritu. Bueno, estos 3 septenios del alma son muy importantes porque son los 3 septenios que corresponden a este tiempo de estos 3 grandes ciclos de la evolución de la humanidad que han aportado al ser humano su conciencia terrestre. El primer círculo, o el primer ciclo, es lo que se conoce como en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, que comienza cuando el Sol entra en Tauro, ¿sí? Estos son más o menos 2.800, 2.900 años antes de nuestra era, cuando el Sol entra en Tauro, y tarda 2.160 años en terminar ese ciclo. Cuando ese ciclo se termina, de ese momento histórico, bueno, quizá es un poco menos, son 1.600 y pico, porque los egipcios todavía lo medían de acuerdo a la estrella Sotis, entonces tienen otro concepto. Pero lo que Egipto representa para la evolución del ser humano es que durante Egipto se desarrolla la primera cualidad de lo anímico, que es lo que conocemos como el alma senciente. El alma donde el yo se experimenta como una fuerza interna capaz de separarse de lo gregario, de lo animal, y empezar a formar una vivencia interior. Este momento coincide justamente con el momento donde la cultura egipcia construye el Templo del Sol. El Templo del Sol tiene ese momento porque justamente es ese templo y es ese conocimiento, es esa sabiduría que sirve para que esta cualidad del alma se desarrolle. Pero es una vivencia subjetiva yoica. Aquí podemos hablar entonces de una ciencia que sería la teosofía, ¿no? Porque es sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Teosofía significa sabiduría de Dios. Todo el mundo antiguo, hasta Grecia, prácticamente está gobernado por esa sabiduría, ¿no? Tenemos a Isis, tenemos a Osiris. Cuando termina la época de Egipto, comienza un nuevo momento en la historia de la humanidad, que es la época de Grecia. Esto significa cuando el Sol sale del signo de Tauro y entra en el signo de Aries, ¿no? Aries, la frente, bueno. Entonces, ya nos vamos a dar cuenta de que algo nuevo va a aparecer, ¿sí? El ser humano va a tener una vivencia muchísimo más profunda, ya de personalidad, ya de sentirse una persona, ya con ciertos, todavía en Grecia se siente como personalidad, en Roma ya con carácter de ciudadano, ¿sí? O sea, un derecho incluso a la jurisprudencia, a ser un ciudadano. Pero ¿qué es lo que trae esta época a la humanidad? Le trae no ya la teosofía, porque la teosofía ya quedó en el mundo divino, sino la filosofía, la diosa filosofía, ¿sí? En Grecia aparece la filosofía como una ciencia del conocer, ¿no? Pero es una filosofía que todavía está unida a lo espiritual, ¿sí? No es una filosofía como nosotros la vamos a experimentar
posteriormente en nuestra época, sino ahí la filosofía todavía es una diosa que está unida al mundo espiritual. Así como podemos decir que en Isis el ser humano, el alma senciente, todavía vivía como hijo del mundo espiritual, ¿no? O Horus, hijo de Isis y Osiris, en Grecia la filosofía es la diosa que nos trae como la posibilidad de despertar hacia un pensar lógico. La filosofía es la ciencia del pensar, ¿no? Pero ese pensar, como dice todavía Rudolf Steiner, en realidad no es un pensar intelectual seco y frío, sino es un pensar donde todavía se percibe las ideas. El griego, Aristóteles o Platón, cuando hablaban de las ideas, para ellos era una percepción. Para nosotros no es una percepción, ¿sí? Pero para Grecia, para el griego, sí. Entonces era una filosofía todavía viviente. Esa filosofía, poco a poco, va a ir entrando en un acercamiento cada vez más cercano o más alejado de sus fuerzas espirituales y más centrado en sus fuerzas terrestres. En el medio tenemos el hecho del Gólgota, ¿no? El Cristo. Pero ya dejamos el cristianismo de momento de un lado y seguimos con cómo esta filosofía ya en Roma se cristaliza en la jurisprudencia, en derechos totalmente ya terrestres, ¿no? Y sigue avanzando durante todos estos años hasta que el Sol sale del signo de Aries y va a entrar en el signo de Piscis. Y cuando el Sol sale de Aries y entra en el signo de Piscis, entonces algo nuevo tiene que aparecer, ¿sí? Forzosamente, porque ya las fuerzas cósmicas de Piscis no son las fuerzas de Aries. Aries trae el pensar lógico, ¿no? Las categorías aristotélicas para estructurar el pensar, hacer que el pensar sea una herramienta, pero todavía basado en el mundo de la percepción de la vida. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el arte griego, ¿no? El arte griego es completamente vivo. Cuando uno ve una escultura griega, la escultura griega vive, tiene alma. Cuando ve una copia romana, te das cuenta y dices, estos romanos eran unos buenos copistas, pero no tenían ya la posibilidad de insuflar el alma en la forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el griego todavía sentía las fuerzas formadoras corporales y las plasmaba en su mármol, ¿no? Era como una imitación de esas fuerzas ahí. Ahora viene en el 1413, que es cuando termina estos 2160 años, o sea, desde 747 a.C., que comienza la época griega romana, hasta el 1413, pasan esos 2160 años y aparece el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento que forzosamente ya no tiene la visión viva que tenía el griego, ¿sí? Tenemos artistas insuperables, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel. No vamos a llegar a los demás. Tenemos, prácticamente no ha sido superado. Pero si no mira una obra de Miguel Ángel, por ejemplo, el Moisés, la Pietà, el David, cualquiera de ellas, y las compara con una griega, te das cuenta que en el griego vive y que acá nos está mostrando un espacio telúrico terrestre, ¿sí? Esta forma ha llegado a la Tierra. La forma griega todavía está en la vida, todavía está en el éter, ¿no? Quiere descender, pero no desciende. Las esculturas de Miguel Ángel, el David, el Moisés, la Pietà, han llegado a un espacio físico, ocupan un espacio físico. También nos damos cuenta que en ese momento podemos desarrollar la perspectiva, cosa que antes no se podía percibir, el espacio tridimensional. Es decir, el hombre desciende al mundo terrestre, ¿sí?, a la Tierra, se hace ciudadano de la Tierra, se enamora de la Tierra, se siente que este es su hogar. Hasta ese momento no sentíamos que la Tierra era nuestro hogar. Es a partir del Renacimiento que va a despertarse ese sentimiento cada vez más intenso hasta el punto de que estamos hoy, ¿no? Que prácticamente eso es lo único que hay en la Tierra y todo lo que somos es producto de la Tierra y los dioses y el cielo no existe, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo sucede algo maravilloso, ¿no? Que comienza una nueva época. Ya no es una cualidad del alma de razón o de afecto, como era en Grecia, no de sensibilidad o sensación, como era en Egipto, sino que ahora es una época de alma de conciencia. Es decir, ¿qué significa? Que durante este tránsito, que va de 1413 hasta el 3500, porque son 2160 años más, la humanidad tiene que conquistar su cualidad
de conciencia. ¿Pero qué significa su cualidad de conciencia? Significa, lo voy a dejar aquí, no lo voy a aclarar todavía, que durante este tiempo vamos a tener que crear algo nuevo, con nuevas fuerzas. ¿Sí? Pero las nuevas fuerzas no se insinúan como potencia al principio, pero no despliegan su creatividad hasta que no le llega el momento. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos estos 2160 años. Si lo traemos a nuestro tiempo biográfico terrestre, que es lo que rige el número 7, entonces, y lo dividimos por 7, nos va a dar que esta época tiene 7 épocas de 308 años y un cuarto. Esto es sensacional. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar entonces en la humanidad, en la historia propia de la humanidad, cuando pasen 308 años y un cuarto? Algo tiene que aparecer. No sabemos todavía qué es, ¿sí? Pero si tomamos de 1413 y vemos que en realidad para que el alma consciente pueda desarrollarse en su propia actividad en sí misma, tiene primero que recapitular 2 evoluciones de almas anteriores. Tiene que recapitular la evolución del alma senciente o sensible, tiene que recapitular la evolución del alma racional. Recién cuando hayan terminado esas 2 evoluciones, el alma consciente ahora puede tallar sobre sí misma, no antes. Y es muy interesante porque acá tenemos entonces el ritmo de de los espejamientos, ¿no? ¿Cómo era la cultura en Egipcio? ¿Quién gobernaba? El faraón, poder hegemónico, y la casta sacerdotal. Ahora, si en 1413 comienza la evolución del alma racional, tiene que recapitular la evolución del alma senciente. Entonces, los poderes que rigen la vida cultural y la vida social de la humanidad tienen que estar en concordancia, o tienen que ser un espejo, pero en lo físico de lo que aquello fue en lo espiritual. ¿Y quién fue el poder hegemónico político de 1413 a 1600 a 1700? El Imperio Español, ¿sí? El Imperator. Carlos I, Felipe II. ¿Y quién tenía el poder fundamental? Roma, el Papa. ¿Sí? El Papa y el Emperador dirigían la vida cultural del ser humano. Y no se podía pensar ni hacer nada que no estuviese bajo ese principio, ¿sí? Es decir, el alma es cuidada por esos poderes. Pero es niña, es el alma infantil, es el alma que se cría niña. Pero claro, el niño crece. Y cuando crece, tiene que liberarse de esas ataduras, porque ahora estamos en la época de la evolución del alma consciente en el mundo de la Tierra. Ya hemos llegado a la Tierra, ya no hay acá reminiscencia espiritual. Acá ahora se juega la batalla, como solemos decir, face to face, ¿no? Cara a cara, no hay ocultación. Bueno, si sumamos 308 años, o cuando decimos, ¿cuándo termina la evolución de recapitular el alma racional en el alma senciente? 308 años, ¿a qué época llegamos? Al 1720, 1730. ¿Qué sucedió en esa época? La Ilustración. ¿Sí? La razón se yergue como hegemónica. No ya el poder espiritual, no, el ciudadano. O sea, vemos Voltaire, Diderot, todo lo que tiene que ver con la Ilustración. ¿Qué personalidades eran? Lo primero que hicieron fue elevar a la diosa razón, la endiosaron, ¿sí? La razón como diosa, como algo. Y los poderes políticos, pues, digamos, autoritarios, eso que decía Luis XV, el Estado soy yo, se terminó. El Estado es una decisión de los ciudadanos que queremos conformar un Estado, y empieza nuestra historia todavía estamos en esa historia. Estamos, sí. Todavía estamos. Es muy interesante que siempre hay algo previo a esa historia. Si vamos a Grecia, la Grecia clásica, o sea, es en el siglo IV, porque en el 747 tiene que recapitular el alma senciente, Egipto, en Grecia. ¿Cuándo empieza entonces? En el siglo V, en el 1400. Pero previamente al 1400 se tiene que anunciar, tiene que haber profetas que ya van preparando, dando a la humanidad las herramientas para que puedan construir lo que viene. ¿Y quiénes son? Los grandes poetas, Sófocles, Esquilo, Eurípides. Después vienen los filósofos, ¿sí?
Después viene toda la Grecia que se desarrolla, pero previamente, 100 años y pico antes, están estos prohombres que ya forjan, ¿no?, lo que va a ser el futuro. Si nosotros venimos antes de la revolución de la Ilustración, ¿quiénes están? Los poetas. Molière, Shakespeare, Cervantes, Calderón de la Barca. ¿Qué están trayendo? Otra vez están trayendo algo que después se va a realizar, pero cuando se realiza viene mal. O sea, cuando leemos lo que fue la Revolución Francesa, el ciudadano, cambiaron los meses del año, los días de la semana, o sea, todo se cambió. Y el ciudadano, los curas o el clero fue perseguido, ¿sí? Incluso los políticos se daban el gusto de determinar y nombrar a los clérigos. O sea, prácticamente la razón, la diosa razón, se entronó. Viene también acompañado de lo que ya dijimos la vez pasada en Inglaterra, el hecho de que Inglaterra se haya liberado del yugo papal, ya ha preparado lo que va a ser el futuro hacia la Ilustración. Todos los franceses ilustrados están en Inglaterra, tienen que huir de Francia, Voltaire tiene que huir de Francia, Rousseau también, o sea, prácticamente porque son perseguidos. ¿Por qué? Porque traen algo que contradice el poder establecido, que es la monarquía absoluta, ¿no? Pero entonces allá aparece ahora por primera vez una tensión entre lo que es el racionalismo, todavía cartesiano, que es una continuidad, porque el imperio no muere, o sea, la Iglesia no muere así de golpe, o sea, se extiende, y el empirismo por el otro, ¿no? Donde la diferencia está en que el racionalismo todavía tiene al origen, al mundo, a Dios, como primera fuerza, ¿no?, creadora, y el empirismo dice, no, todo parte de la que de la Tierra. O sea, ya tenemos a Hume, que dice, chicos, no se engañen, el ser humano nace como una tabla rasa, no tiene pasado, no tiene futuro, solamente tiene un presente. Bien. Entonces, si solamente tiene un presente, este ser se encuentra en una situación muy difícil. Pero la razón y todo lo que es la Ilustración y todo lo que es la Revolución Industrial y todo lo que es la Revolución Francesa y todo lo que pasa en esos años, bueno, es un caldo de cultivo que genera y fomenta que realmente el ser humano avance. Pero ¿qué avanza? Y esto es lo más impresionante de todo, que aparece una ciencia del alma, aparece una ciencia de la psicología, el yo psicológico. El yo psicológico es decirle al ser humano, oye, tú no tienes un pasado, tú no tienes un futuro, tú solamente tienes un presente. Naces, como dice Hume, eres una tabla rasa, no tienes historia previa, no vas a tener historia post, simplemente tienes la historia del presente. Entonces tu yo es un yo psicológico, donde todo lo que te pasa no es culpa tuya, es culpa de los padres, de la herencia, de las sociedades. O sea, no te hagas cargo de tus propios problemas porque tú eres la víctima. No. Entonces, generamos una situación totalmente desvinculante de lo que realmente es el yo, ¿no? Es la entidad yoica como un yo real. Y así pasa, y atravesamos esos grandes momentos, atravesamos la Revolución Francesa, se producen esos grandes cambios, que cada vez se va a un abismo mayor y mayor, ¿no? El materialismo va ganando terreno, los, digamos, filósofos que pretenden todavía tener una idea trascendental ya se cuelgan de algo que no se puede sostener, ¿no? Quizá el más importante de todos ellos es Hegel. Hegel, con su trilogía del concepto yoico, el yo subjetivo, el yo objetivo y el yo absoluto, ¿no? Alcanza una cumbre en el conocimiento que uno dice, bueno, parece que Hegel llegó a las puertas del cielo y la golpeó y los ángeles atrás se asustaron un poco diciendo que hay un titán que lo quiere romper, pero como dice Steiner, esas puertas no se abrieron. No se abrieron porque Hegel tomó a la idea como el principio hegemónico creador, ¿sí? Y no el pensar, que es el que crea la idea. Entonces, al mundo espiritual no se puede entrar por la fuerza, se tiene que entrar haciéndose afín a lo que es el mundo espiritual, y el mundo espiritual es el pensar. Acá tenemos ese momento que después va a venir y se va a complicar mucho más con
la llegada de Marx y Engels, ¿no? Donde Marx, más allá de que él tenga, o sea, no todas las ideas de Marx son censurables, o sea, no estamos aquí hablando para censurar mucho menos a nadie. Creo que hizo un aporte porque había que la burguesía tenía que ser, o sea, el ciudadano normal tenía que ganar ciertos derechos frente a la explotación de la época, pero no va por ahí la cosa, o sea, eso no es lo peor. Lo que sí fue peor es que él declaró que Dios es una ideología. ¿Sí? Cuando Marx declara que Dios es una ideología, porque él dice, bueno, pero ¿qué es el bien? El bien es una cosa que el yo proyecta, que es el amor, es una cosa que surge del hombre y lo proyecta. Entonces, no me hables de Dios porque lo que entendemos como lo sublime es una proyección del humano. Entonces, Dios no existe, es una proyección, es una ideología, y lo único absoluto es el Estado. ¿Sí? El Estado toma ese poder divino, hegemónico, y sabemos lo que es el Estado en Rusia, ¿no? Como ahí es donde se complicó un poco la cosa. Los idealistas alemanes no pudieron trascenderlo porque no había modo de trascenderlo, y se junta entonces esta situación con lo que va a dar, ¿no?, el impulso a el futuro de lo que es el alma consciente. Es decir, ¿qué le va a dar al alma consciente el impulso a su desarrollo? Las fuerzas antagónicas. El alma consciente tiene que confrontarse realmente con lo antagónico, es decir, con lo contrario a la luz, ¿no? Y esas fuerzas antagónicas entonces llegan a la Tierra en un determinado momento, que es en el año 1879. Rudolf Steiner habla de que justamente en ese año son descendidas del mundo espiritual, así como en el momento previo de la evolución de la humanidad, ciertas fuerzas fueron descendidas del cielo a la tierra, que son las fuerzas que tienen ese carácter más bien de un entusiasmo efervescente, ¿no? Ahora fueron descendidas del mundo espiritual al mundo terrestre las fuerzas que tienen lo contrario, que es esa frialdad hacia el conocimiento, ¿no?, hacia lo mecánico. Fuerzas que son como fuerzas contrarias a la vida, que todo lo estructuran en forma rígida, en forma que está imposible de moverse. Son las fuerzas que dentro de la terminología espiritual de la humanidad se conocen como fuerzas arimánicas. Que esto ya el primero que lo nombró fue Zaratustra, no Steiner. Steiner lo amplía, pero a Ahriman se le conoce. Pero ¿dónde empieza realmente Ahriman a tener su momento en la historia? 1879. En 1879, ¿no? ¿Arbitrariamente o también tiene que ver con un ciclo como el del Sol? No, eso está dentro de la evolución de la humanidad, ¿verdad? Que dentro cíclico, que en ese momento, para que las fuerzas del alma consciente se puedan despertar, necesita luz y sombra, sí, necesita antagonismo, ¿eh? Entonces, Steiner describe, ¿no?, por ejemplo, esa poderosa acto micaélico en el mundo espiritual, donde dice, bueno, que el ser humano necesita recibir las fuerzas ahora plenas de lo que es la capacidad de la libertad, la capacidad del amor, la capacidad del pensar, ¿no?, que son fuerzas totalmente crísticas, que son fuerzas yoicas, son las fuerzas que le pertenecen al yo. Pero, a su vez, tiene una contraprestación en el mundo de la Tierra de las fuerzas caídas, ¿no? Entonces Steiner dice que hay dos focos, que en este momento el alma consciente está conducida por dos focos. Uno, desde el mundo espiritual, una poderosísima luz, al frente de la cual está Micael, y en el otro, dice, en el interior de la Tierra, una poderosísima sombra que está al frente de Ahriman. Y ambos, en el medio, estamos nosotros, ¿sí?, como seres humanos, como el yo, que tiene que confrontar, que tiene que tomar la decisión de hacia dónde va, ¿sí? O sea, ¿qué quiere quedarse? Bueno, me quiero quedar como un animal superior, que es este yo psicológico. No tengo pasado, no tengo futuro, tengo un presente, ¿no? Entonces escucho los cantos de sirena que vienen. ¿Cómo vienen esos cantos de sirena? Pues han ido viniendo en los últimos tiempos de una forma muy, muy ordenada, ¿no? Porque nada surge al azar, todo viene muy ordenado, ¿eh? Antes de que tengamos una IA o una inteligencia artificial, hemos desarrollado una Internet que ya es bastante poderosa para llevarnos ahí, ¿sí? Y también tenemos que darnos cuenta de que ese signo poderoso de la Internet, nosotros ponemos www y lo escribimos
totalmente inconsciente. Pero la W, que viene del alfabeto hebreo, tiene un valor numérico. Y el valor numérico de la Va es el 6. O sea que cuando nosotros ponemos 666 o www, estamos escribiendo 666. Sabemos que ese número, ¿a quién corresponde? ¿Y cuándo se extendió la Internet en el mundo? 1998. O sea, 1998 son la suma de 3 seises después del acto del Gólgota. Quiere decir entonces que esta fuerza antagónica está contemplada dentro de la evolución terrestre del ser humano, que tiene que venir, ¿no? Que tiene que actuar como actuó también la fuerza de la luz en el año 0 y como actuaron las fuerzas anteriores en el 3000, en el tercer milenio antes de Cristo, que son las fuerzas luciféricas, ¿no? Ahora, en el milenio tercero tienen que actuar estas fuerzas. ¿Por qué? Porque el yo entra a confrontarse consigo mismo. Y esto es lo importante de este momento. Si nosotros ahora al 1720 le sumamos los 308 años y un cuarto que corresponde a la evolución del alma racional y que es clarísima, porque uno ve ahí Grecia, solo que Grecia la razón estaba viva, el pensar estaba vivo, y acá la razón está muerta. Se ha convertido en algo mecánico, en algo intelectual, ¿sí? Y ha creado ese yo psicológico desconectado de su herencia espiritual, ¿sí? Pero si ahora lo sumamos, llegamos al 2029-2030. O sea, todos hemos escuchado la famosa Agenda 2030, que es una agresión directa a extinguir al yo, aquel yo. Pero ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que justamente el yo no tome conciencia de que él es un ser espiritual, ¿sí? Que ha sido un ser espiritual siempre, que tiene un pasado vinculado con su historia universal del universo, que tiene un presente y que tiene un futuro. Entonces, si nosotros permitimos que el yo tome contacto consigo mismo, entonces el yo se une a las fuerzas de la luz, a las fuerzas del amor. Y con esas fuerzas puede enfrentar a las fuerzas antagónicas, vengan por donde vengan. Vengan por inteligencia artificial, vengan por, por internet, vengan por ese canto de sirenas, que lo tenemos que aceptar, porque es buenísimo. O sea, no nos quejemos, tenemos, o sea, una humanidad, o sea, la tecnología nos está regalando muchas cosas. Sí. ¿Sí? O sea, no nos quejemos. Ahora, hay que aprender a usarlas y no sucumbir a ellas, ¿no? Entonces, este es el concepto que el ser humano tiene que aprender. Y como dice Steiner, también el mundo espiritual, 100 años antes, un poquito antes de esta época, pero pongamos 100 años antes de esta época, envió las fuerzas a la Tierra para poder enfrentar ahora esta cultura. La antroposofía es hoy moderna, ¿sí? Es hoy actual. Es hoy el momento donde tenemos que transformar esta vida cultural desde una nueva conciencia. Y tenemos que ganar, ¿qué? La imagen completa de nuestra individualidad. O sea, tenemos que recuperar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y ese es lo que, si un ser humano hoy en día no se recupera a sí mismo, está muy expuesto a caer, a sucumbir en las fuerzas de las cuales estamos hablando. Si no, ¿cómo lo hace? Incorporando o convirtiéndose, digamos, en un ciudadano contemporáneo e incorporando en su vida lo que debe ser incorporado para que este yo se encuentre consigo mismo en su triestructuración, en su pasado, en su presente, en su futuro. Y empezar a entender, ¿qué me pasa en esta vida? No es culpa de nadie, no es culpa de mis padres, no es culpa de mis hermanos. A lo mejor alguna cosita me han hecho, ¿no? No es culpa sino ¿qué dice mi karma de mí? ¿Para qué he venido? ¿Qué traigo yo? ¿No? Entonces, Steiner da una descripción que es maravillosa. Y él dice, que no se entiende, ¿no? Dice que en realidad, en esta vida, hoy, cada uno de nosotros está realizando en esta el yo de su vida anterior. Y está preparando en esta su yo de la vida futura. ¿Y cómo es esto? Pues es muy fácil. Nosotros, en esta vida, nacemos, ¿no? Y tenemos una prenatalidad o una ilnatalidad. Morimos y tenemos una posnatalidad.
Vida post-mortem, ¿no? Y nacemos aquí. Ahora, yo en esta vida, como todos nosotros, hacemos determinadas experiencias. Conquistamos algunas cosillas, ¿no? Digamos, tampoco nos pongamos ahí... Pero algunas, digamos, nos vamos un poco más sabios que cuando nacimos, sí. ¿no? Algo hemos incorporado. Bien. Eso que hemos incorporado lo hemos hecho de tal forma que no somos conscientes. O sea, no somos conscientes ni siquiera el trabajo que me costó dominar mi mano para hacer un círculo perfecto. Claro. No soy consciente de eso. Pero cuando yo domino mi mano y hago un círculo perfecto en el pizarrón, he conquistado una capacidad. ¿Sí? Ahora, esa capacidad no es ese círculo, esa es la imagen de la capacidad. Lo importante de esa capacidad es que encierra una potencia, un germen, que yo no sé en qué va a devenir esa capacidad que yo he conquistado. Yo no sé en mi futuro en qué se va a transformar. Bien, así nos vamos y nos llevamos de esta vida muchos gérmenes de las capacidades que hemos conquistado. Es decir, nos estamos involucionando, por decirlo de alguna manera, en el sentido espiritual, el hombre del futuro, ¿no? Estamos involucionando el germinalmente el hombre que va a ser en el futuro. Ahora, morimos, ¿y qué nos llevamos? Nos llevamos un costal lleno de gérmenes positivos, ¿no? Y también algunos errores, porque eso también forma parte, pero los errores se compensan. O sea, los errores no tienen futuro. La única compensación es sanarlo, pero no genera algo nuevo. Pero el germen sí. Pero ¿y cómo se genera ese germen? ¿Nosotros sabemos hacerlo? No. Para poder llevar a un germen, digamos, esa capacidad de ese círculo perfecto que yo he sido capaz de dibujar en el pizarrón, que va conmigo, yo eso se lo entrego a los seres espirituales en el mundo espiritual, que son muchísimo más sabios que yo y que sí saben en qué se puede transformar, qué me puede dar a mí, lo positivo para mi autodesarrollo y crecimiento, esa capacidad conquistada. Entonces, después, cuando yo vuelvo otra vez a entrar por la puerta del nacimiento, vengo con todas esas capacidades, ¿sí? Son capacidades germinales, pero ya están en mí. Ahora yo llego a la Tierra y las quiero desarrollar. Mi anhelo es desarrollar esas capacidades, ¿sí? Porque ya están, o sea, se quieren desarrollar. Tengo que transformar lo que es potencia en acto, en el concepto aristotélico, ¿no? O sea, esa potencia germinal ahora la transformo en acto. Y para esto, entonces, necesito incorporar en mí la idea del karma y de la reencarnación. Es decir, hoy en día ser un ciudadano contemporáneo es asumir como una verdad sin condicionamiento la realidad de que existe un karma y una reencarnación. Un karma que me lleva a compensar mis errores para quitarme las sombras, ¿sí? Y un dharma, si tú quieres, que me lleva a desarrollar mis talentos, mis potencias hacia el futuro. Y aquí necesitamos entonces no una psicología, porque la psicología es para el yo virtual, para el yo psicológico. Acá necesitamos una neumatosofía, una psicología del espíritu, no una psicología de un alma vacía, ¿sí? Sino una psicología espiritual que me lleva a comprender que yo realmente soy un ser espiritual que tiene un pasado, y que es mi pasado, que es lo que yo he hecho conmigo, que no me lo voy a quitar nadie. Pues si me quitan eso, me quitan mi vida. Que tengo un presente en el cual yo estoy activo, o sea, me desarrollo cosas, hago cosas, estoy manifestando ese germen y engendrando cosas nuevas, porque también en esta vida algo nuevo estoy cosechando como germen hacia el futuro, ¿sí? No solamente desarrollo los gérmenes del pasado, sino que también desarrollo gérmenes que van hacia el futuro. Y entonces yo tengo en mí ese espacio de tres yoes, ¿no? El yo del pasado, el yo del presente y el yo del futuro, que es un solo yo. Y que puede anclarse a lo que son las capacidades que en esta vida, o en esta época de la humanidad, el ser humano tiene que desarrollar. O sea, uno se hace la pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué sociedad vamos a crear? Ya hemos visto en el Renacimiento lo que hicieron nuestros amigos Carlos V y nuestros curas, ¿no? Nuestros papas. Ya vimos que hicieron los filósofos, ¿sí? Crearon. ¿Y nosotros qué sociedad vamos a crear?
¿Cuál va a ser la sociedad genuina del alma consciente en el alma consciente? Una sociedad que tiene que acoger en sí, no hay otra forma, las fuerzas del amor, las fuerzas de la libertad y la fuerza del pensar puro, como Steiner describe en su libro La filosofía de la libertad. Entonces, convertirnos en yoes creadores en conjunto con el otro. ¿Sí? No necesitamos ya papás que nos digan lo que tenemos que hacer. Todavía sí, porque la humanidad recién está empezando. Vamos a pasar este momento difícil y después vamos a crear sociedades que ni nos lo imaginamos. Y vamos a poder realmente incorporar en nuestra vida social y en nuestra vida espiritual las herramientas que nos están aportando esas tecnologías que son maravillosas. O sea, no son malas si sucumbimos a ellas, pero la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. Ahora, nos está obnubilando, nos está haciendo unos topencos. De verdad, o sea, nos está haciendo, ya ni escribimos, ni calculamos, ya no ejercitamos nuestra mente, porque todo lo tenemos ahí. Bueno, esto es lo que dice Steiner que hay que evitar. Y él dice, vendrán tiempos, a partir de un determinado momento de este siglo, pasado el primer tercio de este siglo, él dice, donde el ser humano tendrá mucho ocio. Ya lo estáis viendo. O sea, ahora nos preocupa qué va a hacer la humanidad. Ya se está hablando de un subsidio universal. Y él dice, maravilloso, porque realmente el ser humano no tiene que hacer trabajo de bestia. El yo humano no está aquí para hacer trabajo de bestia cuando tiene que desarrollar sus cualidades específicamente humanas. Lo tiene que hacer con lo creativo, con la creatividad, y necesita ocio para poder ser creador, para poder ser artista, pero artista verdadero, ¿no? Artista en la vida. Pero hay un peligro en el ocio con toda Pero ahora, este ocio, si no lo encauzamos, si dejamos que las sirenas nos llenen la cabeza con y los pantallas con unas sustancias X, que puede ser alcohol o drogas, que puede ser sexo, que puede ser todo lo que se nos ofrece y está a la orden del día, en un determinado momento tenemos que pararnos, cada uno de nosotros, cada uno lo hará en su momento, se puede hacer. O sea, no es que no se pueda hacer, es una experiencia natural del ser humano que va a llegar, después de pasar por eso, por una crisis profunda, va a renunciar a eso y va a poder despertar lo que son las fuerzas creativas propias. Y entonces va a sentir que todo esto lo puede incorporar para crear un mundo mejor. O sea, de verdad, si somos 7.000 o 8.000 millones de personas, yo me siento muy mal cuando veo cómo vive muchísima gente en nuestro planeta. Claro. Es inhumano cómo vive. Es inhumano. Un yo no lo puede soportar. Porque no hay necesidad, porque tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento para evitar eso. Claro. Pero todavía tenemos mucho egoísta. Y eso está porque otros, con la pobreza de unos, los otros se enriquecen. Bueno, el yo que despierta a sí mismo, que incorpora las fuerzas crísticas, que son la fuerza del amor, la fuerza del pensar creativo, ¿no? El pensar puro y la fuerza de la libertad, ese yo ya va a buscar otros yoes que están despertando. ¿Sí? Y de esto ya se está hablando de la nueva humanidad que quiere despertar. Entonces, no hay que tener miedo, pero sí hay que empezar a desarrollar, de verdad, y esto lo digo con total certeza, las cualidades positivas de lo que son las terapias que trascienden lo psicológico y entran en lo neumatosófico. ¿Sí? Las terapias espirituales. Y la terapia más de vanguardia que existe, que está empezando a querer desarrollarse, es la terapia basada en la biografía y en el karma. Porque la terapia biográfica apunta a este yo que tiene un pasado, un presente y un futuro. Yo te agradezco un montón esa intervención porque vengo del mundo de las formaciones psicológicas y está muy lejos todavía de verlo así, pero sé que muchos de los profesionales que estamos en este camino, lo podemos ver también desde este lugar, ¿no? Rufo escribe Pablo, que nos agradece un montón el programa, gracias Pablo, y escribe Laura también, que nos agradece mucho. Gabriela Hernández dice, ¿y el resto del orbe no se cuenta para nada? No sé qué quiere decir. No sé qué querrá decir orbe. Los que no acceden por ahí en esta encarnación a la antroposofía. Bueno, si esa es la pregunta, yo tengo que decir que la antroposofía
¿no? Y en nuestra tarea está al alcance de todos. Sí. Claro. Que ya no está oculta Ahí para está. nadie y que simplemente aquel que la busca la va a encontrar. Claro. O sea, en eso no tengo absolutamente ninguna duda. Y El que busca encuentra. también Sí. decirles que no importa, o sea, que la antroposofía no es algo Sectario. sectario, que no es algo, digamos, racial, sino que es una ciencia totalmente crística y como tal incluye a todas las religiones de la humanidad. A Muy toda bien. la humanidad completa está incluida en este momento donde cada uno puede experimentar su propia grandeza yoica si se confronta con él mismo y hace el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Rufo, así como encarnan estos seres adversarios para ponernos a prueba, ¿no? Y para fortalecernos, ¿se sabe si en esta época de la humanidad está pensado también la encarnación de seres de luz, de seres que nos ayuden como Sí. avatares o... Bueno, digamos que eso, todo hay una corriente, ¿no? Ujú. Que viene de un hinduismo un poco, quizá del todo no bien comprendido, cuando hablamos de avatar, ¿no? Avatar es un ser superior que se encarna en un ser inferior, ¿sí? Y actúa. Ese es un maestro. Pero se quieren traer avatares donde el gran avatar de toda la Ya humanidad vino. ya vino. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que este gran avatar de la humanidad va a ser perceptible por muchas almas que hayan hecho un trabajo para poder percibirlo. Y esto va a ir creciendo cada vez más, ¿sí? Steiner dice que esto empezó en el año, a partir del año 33 del siglo pasado, ¿no? Y de hecho, cada vez hay... Lo que pasa es que no se hablan estas cosas porque todavía se tiene... Es lo que se conoce como la segundo parusía advenimiento. o la aparición del Cristo en el mundo, en la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra, que es el mundo de la vida, ¿no? Ahí, en las nubes, en lo vital, en lo atmosférico. ¿Sí? Es su estructura vital, ¿no? Va a ser percibido y de hecho ya hay testimonios, personas sí, sí. pueden testimoniar, hay muchas que lo hacen, hay otros que no lo quieren decir, pero esto va a ir creciendo. Porque ciertamente necesitamos la ayuda, ¿no? De este avatar único, el único avatar es Cristo, para poder enfrentar estas fuerzas antagónicas, para poder, digamos, yo siempre digo, Odiseo, para soportar el canto de las sirenas, se tuvo que anclar al mástil de su barco, ¿sí? Se tuvo que atar ahí y a los otros taparle los oídos. Nosotros, todos ya somos Odiseo, tenemos que escuchar el canto de la sirena, pero ¿a dónde nos anclamos? Nos tenemos que anclar a las fuerzas de la luz, a las fuerzas crísticas. Anclándonos ahí, podemos escuchar estas fuerzas, usarlas, y ellos también nos lo van a agradecer, porque en definitiva, tanto Lucifer como Ahriman están trabajando para nosotros y esperan que nosotros les devolvamos algo, ¿sí? Por eso, al mal no hay que enfrentarlo, sino hay que acogerlo para transformarlo. ¿Sí? Esa es la actitud del yo que despierta a su autoconciencia, que se convierte en un yo con un pasado, un presente y un futuro, que experimenta lo que son las fuerzas crísticas yoicas y entonces comienza a actuar como un colaborador para transformar este mundo, para crear un mundo mejor, ese que todos queremos que sea, ¿sí? Donde en este mundo nadie tenga carencias, no sufrimientos, ¿sí? Una cosa es la carencia y otra cosa es el sufrimiento, porque el sufrimiento está vinculado con el karma, pero no hay ningún ser humano que venga a pasar hambre. Eso no viene por karma, eso viene porque la humanidad no está haciendo lo correcto que tenemos que hacer todavía, pero esto va a pasar, o sea, del 2030, estos años van a ser años muy difíciles, al 2030 va a ser tenso, se va a dar esa confrontación directa con las fuerzas antagónicas, va a brillar ese mundo luminoso y se va a empezar a construir la humanidad que corresponde al alma consciente, ¿sí? O sea, no antes. Lo otro fue repetición de estados anteriores, pero el momento propio de crear algo genuinamente nosotros, con las capacidades del alma consciente, es lo que estamos haciendo. Y la antroposofía es vanguardista en esto y otros muchos movimientos, ojo, ¿no? Y esto que vos decís de pararnos en lo crístico, ¿no? ¿Qué sería, Rufo, qué sería actuar desde estas fuerzas crísticas? Mira, hay una conferencia de Steiner donde él dice, da una imagen, ¿no? Tenemos tiempo porque si no, no lo voy a dar. No, sí, poquitito. 3 minutos. 3 minutos, bueno. Sí. Está en el sol, ¿eh? Y está ya encaminándose hacia
su unión con la tierra. Y él dice que por libre voluntad, por libre decisión, se muda del cielo a la tierra para restituir al yo humano lo que desde un principio le pertenece como su esencia total. ¿Sí? El yo, que es creado por la divinidad misma, la completud del yo le es entregada por el Cristo. Dice que lo que le completa al yo humano en su totalidad son la capacidad para la libertad y la capacidad para el pensar creativo o pensar puro. Esas dos fuerzas unidas con el amor. Eso es lo que el Cristo trae. Y él dice que esta es en realidad las fuerzas del yo verdadero. Entonces tenemos el yo egoísta, el yo terrestre, el yo superior, que es el mundo del bien y de la verdad, y el yo verdadero, que es el mundo espiritual, supraespiritual, donde es lo que Steiner dice con relación a Hegel. O sea, Hegel llega hasta el mundo espiritual, hasta el mundo de las ideas, claro, pero no puede pasar al mundo de lo supraespiritual, donde está la actividad misma genuina del acto creativo, el pensar puro creador, porque las ideas son creadas por el pensar. Entonces, nosotros, uniéndonos a estas fuerzas, ¿no?, crísticas, para eso podemos ejercitarlo principalmente con toda la obra de Steiner, la primera obra de Steiner, que es su obra magna, La filosofía de la libertad, la gnoseología y verdad y ciencia. Son los 3 libros que nos capacitan para poder desarrollar estas capacidades, y en base a estas capacidades tener una intuición real de que somos yoes, seres espirituales, que vivimos en la tierra como seres espirituales, ¿sí?, y que nuestro yo tiene ese pasado, ese presente y ese futuro, y que somos seres creadores, ¿sí? Ahí está lo que el mundo espiritual nos ofreció a través de Rudolf Steiner para poder crear este momento, esa nueva cultura, ¿sí?, futura, que sabemos que es, o sea, ya se intentó en la Revolución Francesa. Claro. ¿Sí? Bueno, chicos, nos tenemos que despedir, sí, pero no podría dejar de escuchar. Podemos seguir. Gabriela Hernández sí, nos te mandamos que también. Dice, habló de Egipto, Grecia, Roma, Imperio Español, y América también tuvo vida, sí. Ese es otro capítulo. Pero ese es un no vamos a entrar. Sí, aparte, ¿no? No estamos hoy aquí. Y después que soy luz y la sombra, ¿no? Isaías 45, versículo 7. Bueno, Gabriela, gracias por escribir. Tenemos que despedirnos a todos los oyentes que nos escucharon, que escribieron. Gracias, querido Rufo, por increíble, por estar una acá. Enciclopedia abierta. Sí, cuánto para aprender. Y me quedo con esto que dijo Rufo de que siempre el bien va a ganar, ¿no? Las fuerzas del amor. Siempre el amor va a ganar. El amor. Exactamente. Las fuerzas del amor van a ganar siempre. Muy bien. Gracias, Rufo. No ni al mal. Ni al mal. Exacto. Muchas gracias, querido Rufo. Un placer escucharte. Un placer enorme y bueno, nos despedimos, Clau. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Buena semana. Adiós. Gracias.